Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén, gloria a Dios. En un nuevo despertar, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a la final trompeta. Está escrito para animarnos cada día que el tiempo cada vez está más cerca. Por lo tanto, como una novia ataviada y lista para recibir al esposo, solicitándole a cada uno de ustedes a compartir nuestros estudios con amigos allegados a usted, Dios permita tocar el corazón de ellos y puedan venir al conocimiento de Dios. Si aún no se ha suscrito en el canal, te animo a hacerlo y apóyenos con un like de aprobación a nuestro ministerio. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:51 nos dice: He aquí un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gracias, Señor. El tema desarrollado para el día de hoy nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Analizando nuestra relación diaria de nuestra vida delante de nuestro Salvador. Por favor, síganos en Hebreos 11, del 1 al 10. Iniciamos nuestro estudio con el análisis de la siguiente pregunta: ¿qué significa que sin fe es imposible agradar a Dios? El autor del libro de Hebreos señala dos convicciones fundamentales de los creyentes. En primer lugar, el que se acerca a Dios crea que Él existe. Quienes desean acercarse a Dios deben tener una creencia profundamente arraigada de que Él es real. Esa creencia no es un mero conocimiento intelectual, sino una entrega sincera a su presencia y participación en cada aspecto de la vida. Sin una convicción genuina de que Dios existe, es imposible tener una relación íntima con Él. En segundo lugar, los seguidores del Señor deben creer que recompensa a los que lo buscan. Este aspecto de la fe confía en el carácter de Dios como un Padre bueno, amoroso,
generoso, misericordioso y clemente. Estas dos certezas son la base de la fe salvífica, una fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe en Jesucristo es el camino por el que llegamos a Dios y confiamos en Él para nuestra salvación. En su infinita bondad, Dios nos proporciona lo que es necesario para acercarnos a Él. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos da la fe necesaria para complacerle. En el libro de Hebreos 11 aprendemos sobre la fe de los héroes del Antiguo Testamento de la Biblia. Hay un detalle crucial que destaca en sus vidas. Pusieron toda su confianza en Dios, entregándose en sus manos. Las acciones y los logros de estos hombres y mujeres demostraron que la fe agrada a Dios y Él recompensa a quienes le buscan. Y sin fe es imposible, por supuesto, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Ahora, en Hebreos 11.1 ofrece una definición o al menos una buena descripción de la fe que agrada a Dios. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es la traducción de una palabra griega que significa fundamento. La fe es el fundamento que sustenta nuestra esperanza. No es un agarrarse a ciegas en la oscuridad, sino una convicción absoluta que proviene de experimentar el amor de Dios y la fidelidad de su palabra. El término traducido como certeza también se traduce como evidencia o prueba. Con nuestros ojos naturales no podemos ver las realidades del reino de Dios, pero por la fe recibimos la evidencia o la prueba de que existen. Hemos establecido que en su fe es imposible acercarse a Dios. También es imposible vivir para Dios, seguirle y servirle diariamente y preservar hasta el final. Sin fe, toda la vida cristiana se vive por la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo afirmó, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las Escrituras se refieren explícitamente a la fe de Enoc como agradable a Dios. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Viviendo por la fe. Enoc caminó por la fe en Dios, obedeció la palabra que se le había revelado hasta ese momento y vivió a la luz de su verdad. Caminar por la fe significa vivir constantemente de acuerdo con la palabra de Dios. Sin fe es imposible creer en la palabra de Dios y obedecerla. Las Escrituras dicen que es imposible agradar a Dios mediante las obras de la carne. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No podemos ganarnos la aprobación de Dios mediante buenas obras, solo basándonos en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Podemos llegar a ser santos y capaces de vivir una vida agradable a Dios. La vida de Cristo en nosotros produce la justicia que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. De hecho, sin ella ni siquiera podemos acercarnos al Señor y experimentar una relación personal con Él. La fe es la atmósfera en la que se vive la vida del creyente. Se nos llama creyentes porque continuamente ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Por la fe comienza la vida cristiana y por la fe persevera hasta el final. Los héroes del Antiguo Testamento, como Abel, Enoc, Noé,
Abraham, Sara, Moisés, José, Rahab, Gedeón y David, todos vivieron por la fe. Mientras miraban hacia su esperanza futura, confiaron en que Dios cumpliría sus promesas y obedecieron la palabra de Dios incluso cuando no la entendían. Este tipo de caminar por la fe, aceptando como verdad las cosas que aún no podemos tocar, sentir o ver, y luego actuando en obediencia, es la receta para vivir una vida que agrada a Dios. Puede que ahora mismo no nos veamos como Dios nos ve, santos y justificados por el sacrificio de Jesucristo, pero cuando aceptamos la evidencia de la palabra de Dios y nos acercamos a Él para experimentar la comunión con Él, entonces comenzamos a vivir por la fe y eso agrada a Dios. Amén.